El restaurante y el cliente extraño de medianoche. En una fría y oscura noche, en el corazón de la ciudad, se encuentra un antiguo y misterioso restaurante. Su fachada destartalada y sus ventanas cubiertas de polvo dan la sensación de que el tiempo se ha detenido en ese lugar. Pocos se aventuran a entrar, pero aquellos que lo hacen, se encuentran con una experiencia macabra y aterradora. El dueño del restaurante, el señor Grimaldi, es un hombre de aspecto siniestro y ojos penetrantes. Siempre vestido de negro, camina silenciosamente entre las mesas observando a los comensales con una sonrisa inquietante. Sus empleados, aunque temerosos, siguen sus órdenes sin cuestionarlas. Una noche, un hombre misterioso llega al restaurante justo cuando el reloj marca la medianoche. Su apariencia es extraña y su mirada profunda parece esconder secretos oscuros. El señor Grimaldi, intrigado por su presencia, lo conduce a una mesa apartada en un rincón sombrío del establecimiento. El cliente extraño muestra un gusto peculiar al pedir su comida, carne cruda y sangrienta. Los empleados, visiblemente incómodos, obedecen sus pedidos sin hacer preguntas. Mientras el hombre devora su comida con una expresión de satisfacción macabra, los murmullos de los demás comensales se transforman en susurros de terror. A medida que avanza la noche, el ambiente en el restaurante se vuelve cada vez más tenso. Los empleados notan que las luces parpadean y las sombras se alargan misteriosamente. Los platos y utensilios parecen cobrar vida propia, moviéndose de manera inexplicable. El aire se llena de una energía maligna que se palpa en cada rincón. Los comensales, perturbados por la presencia del cliente extraño, empiezan a sentir una opresión en el pecho y una sensación de miedo irracional. Algunos intentan huir, pero se encuentran atrapados en un laberinto de pasillos que parecen cambiar de dirección ante sus ojos. El señor Grimaldi, revelando su verdadera naturaleza, se transforma en una figura monstruosa y grotesca. Sus empleados, convertidos en criaturas de pesadilla, se unen a su lado. El cliente extraño sonríe satisfecho, revelando dientes afilados y ojos brillantes. Un valiente comensal, desesperado por escapar de esa pesadilla, encuentra una salida oculta y logra huir del restaurante infernal. Corre por las calles desiertas, sintiendo que algo oscuro lo persigue. Pero al llegar a un lugar seguro, se da cuenta de que está solo y a salvo. El restaurante, con su dueño y sus empleados malévolos, desaparece en la noche, dejando solo un rastro de terror y pesadillas en la memoria de quienes se atrevieron a entrar. El cliente extraño, un ser de otra dimensión, continúa su viaje en busca de nuevos lugares donde sembrar el caos y el miedo. El restaurante y el cliente extraño de medianoche se convierten en una leyenda urbana, alimentando los relatos de terror y las advertencias de aquellos que conocen su existencia. Aquellos que se aventuran a desafiar la oscuridad corren el riesgo de perderse en un mundo de pesadillas y sombras sin fin.